Soy conductor desde que tengo memoria. No profesional, pero siempre he creído que nada te conecta más con uno mismo que una carretera vacía y el sonido del motor. En otoño del 2021, después de meses sintiéndome saturado por la rutina, decidí hacer un viaje completamente solo, sin destino fijo, evitando autopistas y cualquier ruta turística. Solo yo, mi coche viejo, algunos refrigerios, el celular cargado y una lista de podcasts que llevaba semanas queriendo escuchar. La idea era simple: relajarme, visitar fondas olvidadas al borde del camino y encontrar esos paisajes tranquilos que no aparecen en las redes sociales. Elegí rutas rurales, saliendo desde Celaya, rumbo a los estados del norte, pasando por pueblos pequeños, algunos tan silenciosos que uno se pregunta si aún están habitados. Ese día, la tarde estaba cálida, el cielo claro y el tráfico prácticamente inexistente. Todo iba perfecto, hasta que dejó de estarlo. Entre San Miguel del Mezquite y una zona sin nombre siquiera en Google Maps, el motor empezó a hacer un ruido que no era común. No eran golpeteos, no era el típico rechinido del aceite bajo. Era profundo, como si algo dentro estuviera presionando por salir. Instintivamente bajé la velocidad y me orillé a un costado del camino. No había ni un alma, solo monte seco, zumbidos de insectos y un calor que parecía pegar directamente al cráneo. Bajé del coche, abrí el cofre e hice lo que todo novato hace: mirar como si fuera a encontrar la solución escrita en alguna pieza. Después de unos minutos sudando, revisando sin saber realmente qué buscar, me di cuenta de dos cosas. No había señal en el celular, y ese sonido había desaparecido por completo, dejando atrás un silencio aún más inquietante. Me senté en el borde del asiento, con el sudor pegado a la espalda y los nervios comenzando a instalarse. Pensaba en volver a cerrar el cofre y esperar que fuera solo un susto cuando vi, a lo lejos, un coche viejo avanzando por el camino despacio. Frenó detrás de mí. En su puerta decía Taller Ernesto, pintado con aerosol desgastado. Fue ahí donde todo empezó a cambiar. Y si tú eres de los que disfruta historias como esta, no olvides suscribirte, activar la campanita y contar en los comentarios cuál ha sido la experiencia más perturbadora que has vivido. Te aseguro que lo que sigue no es para cualquiera. El coche que se detuvo detrás del mío parecía sacado de otro tiempo. La pintura estaba opaca, el parabrisas tenía una grieta enorme del lado del conductor y el sonido del motor era tosco, como si apenas lograra mantenerse encendido. De la puerta bajó un hombre delgado, alto, con la piel curtida por el sol y la edad. Usaba un overol manchado de grasa seca y una gorra descolorida que alguna vez debió ser azul. Caminaba con calma, como si no hubiera prisa alguna, y cuando se acercó, noté que su sonrisa tenía más intención que simpatía. ¿Problemas con el carro?, preguntó con voz rasposa. Asentí, explicándole que había empezado a sonar raro, que quizá era la banda del motor, pero que no tenía manera de comprobarlo sin señal ni herramientas. El hombre se presentó como Ernesto. Me dijo que su taller no quedaba lejos, que podía llevar mi coche con su remolque sin problema alguno. Señaló hacia el camino de grava que se abría entre los árboles al costado de la carretera, asegurando que solo nos tomaría unos minutos. Hubo un momento de silencio donde dudé. No había otro vehículo en kilómetros, ningún negocio a la vista, ni un solo poste de luz. Todo indicaba que debía negarme, pero la alternativa era quedarme ahí bajo el sol esperando que otro extraño pasara, sin saber si ese otro sería mejor o peor. Acepté. Ernesto abrió la parte trasera de su vehículo y sacó un sistema de arrastre improvisado. Con movimientos mecánicos, enganchó mi coche sin decir más palabra. Luego me pidió que subiera con él, pero preferí seguirlo en mi propio auto, aun si iba remolcado.
Él asintió sin discutir. El camino que tomamos no estaba en ningún mapa. Era una vía angosta, con piedras sueltas y ramas secas que crujían bajo las llantas. Los árboles a cada lado eran tan densos que apenas dejaban entrar luz. No vi casas, postes, animales, nada. Después de unos 10 minutos avanzando a paso lento, el camino se abrió en un claro donde había una construcción metálica solitaria. El taller, según Ernesto. El edificio era un galpón viejo, de esos que parecen haber sido abandonados y ocupados 1000 veces. La puerta principal estaba oxidada y en la parte superior colgaba una placa rota que aún dejaba leer las letras Taller Ernesto, aunque apenas. A un lado vi un pequeño módulo que parecía servir de oficina, con una ventana cubierta por cartón y una silla rota al frente. Ernesto desenganchó mi coche con la misma calma con la que me había abordado y me dijo, señalando con el mentón: «Pásale a la oficina, ahí hay aire, yo checo lo del motor». Y sin más, desapareció detrás del galpón, dejando solo el eco de sus pasos sobre la grava. La oficina a la que me dirigí era una habitación anexa al galpón, apenas separada por una pared de bloques sin repello. La puerta crujió al empujarla, y lo primero que noté fue el contraste. Adentro hacía más fresco, sí, pero el aire estaba denso, cargado de ese olor a aceite rancio mezclado con humedad vieja. Había una mesa de madera con varias revistas apiladas, todas con portadas polvorientas del mismo mes, marzo del 2019. No había una sola edición más reciente, como si hubieran sido puestas ahí todas al mismo tiempo, intencionalmente. Las sillas eran de plástico, desiguales, y una de ellas tenía una pata rota amarrada con cinta gris. Sobre la pared colgaba un reloj de pared barato, detenido exactamente a las 15:12. Revisé la hora en mi celular, 16:37. Del otro lado de la habitación, un ventilador de techo giraba lento, casi arrastrándose, sin hacer realmente nada para mover el aire. Lo más inquietante era el silencio. No se escuchaban herramientas. No había golpes metálicos, ni ruido de compresores, ni música de radio, nada. Solo el zumbido constante de un fluorescente que parpadeaba sobre mí. Esperé de pie un momento, mirando la puerta por donde Ernesto había desaparecido. Minutos después, me senté. Mi celular seguía sin señal. Pensé en salir a buscar mejor recepción, pero al intentar abrir la puerta, noté que no se movía. Intenté varias veces, girando con fuerza la manija. Nada. No era como si estuviera cerrada con llave desde dentro. Era peor. Parecía trabada por fuera. Volví a revisar la ventana, pero estaba cubierta con una lona sucia engrapada desde el lado externo. No había forma de ver hacia afuera, ni una rendija. Me quedé en silencio, tratando de no pensar lo peor, pero cada segundo que pasaba dentro de ese lugar aumentaba la sensación de que algo no encajaba. La disposición del mobiliario, la falta de polvo en ciertos puntos, el olor extraño. No era una oficina abandonada ni descuidada. Era un escenario montado, como si alguien hubiese intentado que pareciera en uso sin que realmente lo estuviera. Me levanté y comencé a observar con más detalle. Había diplomas viejos enmarcados colgados en la pared, todos con el nombre Ernesto Aguilar C., pero con fechas que no coincidían. Un curso de mecánica básica fechado en 2004, otro de atención al cliente del 2015 y un tercero con la misma firma, pero fechado en 1991. La letra era idéntica, pero parecía imposible que fuera la misma persona en todos. Mientras caminaba hacia el rincón donde había una estantería llena de filtros de aire y correas, noté algo raro en el muro detrás de ella. Un borde irregular, una línea tenue que parecía el marco de una puerta. No era una entrada evidente, pero algo me dijo que no estaba ahí solo por almacenamiento. Y fue justo en ese momento que escuché un ruido seco, metálico, proveniente del fondo del galpón. Aquel sonido metálico fue breve,
como un martillazo seco sobre una lámina y luego, nada. Otra vez, ese silencio que parecía diseñado para incomodar. Me quedé inmóvil, con la mirada clavada en esa estantería que ahora me parecía una fachada. Apreté los dientes, di un paso hacia ella y empecé a empujar con cuidado. No era pesada, pero chirriaba cada vez que se deslizaba sobre el piso. Detrás, como había sospechado, había una puerta oculta. Estaba pintada del mismo color que la pared, sin picaporte visible, solo una cerradura simple con un pestillo oxidado. La abrí despacio, cuidando cada ruido, con el corazón apretado y una parte de mí diciéndome que mejor no cruzara. Pero la otra parte, la que ya se sentía atrapada, me empujaba a salir de ahí cuanto antes. Del otro lado, un pasillo estrecho y oscuro. El aire olía a trapo húmedo, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Avancé con paso lento, guiándome por la poca luz que entraba por una rendija en el techo. El pasillo desembocaba en la parte trasera del galpón, donde el terreno estaba cubierto de pasto alto y manchas de aceite seco. Ahí estaba mi coche, tal como lo había dejado, cerrado, pero intacto. Y eso fue lo que me inquietó aún más. Ernesto había dicho que revisaría el motor, que tomaría un tiempo, pero no había señales de que hubiese abierto el cofre, ni herramientas cerca, ni piezas removidas. Era como si no hubiera tocado el coche en absoluto. Miré alrededor. Nadie, ni un alma. Me acerqué, saqué mi teléfono del bolsillo y aunque seguía sin señal, tomé una foto rápida de la matrícula del remolque de Ernesto. Pensé en abrir el coche, entrar, arrancar y largarme de ahí. Pero entonces, detrás de mí, escuché pasos. Volteé con rapidez. Ernesto salía del galpón caminando hacia mí, secándose las manos con un trapo sucio. Sonreía, pero esa sonrisa ya no tenía nada de amable. «Ya quedó listo», dijo, como si hubiera trabajado sin hacer el menor ruido. Era una tontería, solo estaba floja una pieza. Asentí, sin saber qué responder. Me extendió la mano con las llaves y las tomé sin levantar la mirada. «Si quieres, puedo revisar que todo esté bien antes de que te vayas», ofreció. «Está bien así, de verdad». «Gracias». Mi voz salió seca, como si no fuera mía. Ernesto se encogió de hombros y empezó a caminar hacia la parte delantera del taller. Me quedé allí unos segundos, clavado en el mismo lugar, sintiendo que si me movía demasiado rápido, algo más iba a pasar. Subí al coche, cerré las puertas con seguro y me quedé unos segundos con las manos en el volante, respirando hondo. Entonces lo vi. Desde el retrovisor, Ernesto estaba parado frente al galpón, observándome. No se movía, solo me miraba como si esperara algo más de mí. Durante unos segundos me quedé ahí, dentro del coche, con las llaves en la mano, observando el galpón desde el retrovisor. Ernesto ya no estaba donde lo había visto por última vez. El silencio era absoluto. Solo el leve crujido de la estructura metálica, como si el taller respirara muy lentamente. Respiré hondo y giré la llave. El motor arrancó sin problemas, pero el sonido se sintió extraño, como más áspero, más presente. No era el mismo ruido de antes, pero tampoco era reconfortante. Era como si el coche también quisiera irse. No esperé más. Enganché la marcha, salí del claro con cuidado y me metí de nuevo al estrecho camino de grava por donde habíamos llegado. A pesar de que estaba al volante, sentía que en cualquier momento algo me iba a bloquear el paso. Cada curva parecía más cerrada, cada árbol más cerca. Tuve que frenar varias veces para no golpear ramas que se extendían como si quisieran alcanzar el coche. Me tomó más de lo que recordaba llegar de nuevo a la carretera principal. Cuando finalmente vi el pavimento, fue como si algo en el pecho se soltara. Pero ni bien retomé velocidad, una inquietud diferente se instaló en mí. ¿Por qué ese lugar me había hecho sentir tan atrapado? Conduje por casi una hora sin rumbo claro, solo alejándome de ese punto.
Paré en una gasolinera en las afueras de Villa Santiago. Compré una botella de agua y me quedé dentro del coche, con el motor apagado, intentando procesar todo. Y fue ahí cuando, al abrir el maletero para revisar que todo estuviera en orden, noté algo bajo el tapete. No era visible a simple vista, pero una esquina de papel plastificado sobresalía por el borde inferior. Lo tomé con cuidado. Era una tarjeta pequeña, del tamaño de una identificación, sin logos, sin marca, sin dirección. Solo una frase escrita a mano en tinta roja: la próxima vez no corras. Me quedé mirando esas palabras durante largo rato. No había forma de saber cuándo la había puesto ahí. Pudo haber sido mientras estaba en la oficina, o tal vez desde antes. ¿Y si todo había sido planeado desde el principio? Esa frase no era una amenaza improvisada, era un mensaje directo, personal y sobre todo, frío. Volví a cerrar el maletero y subí al coche, con el pulso acelerado. Ahora todo tenía otro tono. El silencio de la oficina, las revistas, el reloj detenido, la puerta oculta. Nada había sido casualidad. Ernesto me había dejado ir, sí, pero no sin antes asegurarse de que yo supiera que no lo había engañado. No pude dormir esa noche. Aunque estaba ya en casa, con las puertas cerradas y las luces encendidas, la imagen de aquella tarjeta seguía apareciendo en mi cabeza cada vez que cerraba los ojos. La próxima vez, no corras. No era solo una advertencia, era una afirmación de poder, como si me dijera que él sabía exactamente lo que hacía y que había decidido dejarme ir. Intenté restarle importancia. Pensé en llamar a la policía local de Villa Santiago, pero ¿qué iba a decir? ¿Que un mecánico me revocó hasta su taller y no hizo nada técnicamente ilegal? ¿Que encontré una tarjeta escrita a mano sin huellas ni testigos? Sabía lo que me iban a responder. Sin pruebas, no hay delito. Así que decidí hacer lo que todos hacemos cuando no sabemos a quién acudir. Publiqué mi experiencia en un foro de conductores en línea, bajo un seudónimo. Conté todo, detalladamente, sin exagerar. En menos de 24 horas comenzaron a llegar respuestas. La mayoría eran solo reacciones normales: incredulidad, curiosidad, alguna burla. Pero hubo un mensaje que me congeló. Un usuario anónimo respondió: ¿te dejó ir también con una tarjeta? Yo encontré una dentro del compartimento del motor. Decía: te estaba observando, taller cerca de Linares, Ernesto, ¿verdad? El estómago se me hizo un nudo. Le escribí de inmediato pidiendo más información, pero nunca respondió. Revisé su perfil, creado ese mismo día, sin otras publicaciones y desactivado poco después. Eso fue lo que me convenció de que lo mío no había sido un caso aislado. Ese tipo había hecho esto antes y probablemente seguiría haciéndolo. Volví a revisar mi coche con más atención. Abrí cada compartimento, desatornillé el panel bajo el volante, incluso desmonté el forro de las puertas traseras. No encontré nada, pero el simple hecho de tener que hacerlo me dejó claro lo alterado que estaba. Ese no era el comportamiento de alguien que vivió un pequeño susto. Era paranoia, desconfianza pura. En los días siguientes comencé a tomar precauciones absurdas: estacionar siempre en lugares iluminados, evitar rutas vacías y cada vez que salía solo enviaba mi ubicación en tiempo real a alguien, aunque no tuviera ninguna intención de hablar. No podía explicar con claridad qué me había hecho exactamente ese hombre. No me lastimó, no me robó, no me tocó, pero sí me quebró algo por dentro. Me hizo sentir como una presa que fue marcada, pero perdonada. Como si hubiese pasado por una evaluación silenciosa y no hubiera calificado para el siguiente paso. Una semana después de aquella publicación, no podía sacarme de la cabeza el comentario de ese usuario anónimo. El perfil desaparecido, el mensaje específico, el nombre Ernesto. Era demasiada coincidencia como para ignorarla.
Empecé a buscar foros viejos, archivos de discusión que ya no se encontraban fácilmente por buscadores comunes. Pasé noches enteras leyendo historias, algunas absurdas, otras incoherentes, pero de vez en cuando aparecían ciertos patrones que me erizaban la piel. Un usuario hablaba de un taller improvisado entre San José de la Peña y un tramo despoblado, donde un hombre de más de 50 años ofrecía ayuda sin ser llamado. Otro mencionaba un lugar que no salía en los mapas y donde lo retuvieron por protocolo de seguridad durante horas. Los nombres cambiaban, los detalles también, pero el formato era casi idéntico al mío. Volví al lugar donde había encontrado ese mensaje, el foro original, pero ya no estaba disponible. Todo el hilo de discusión había sido eliminado, sin razón, como si alguien hubiese querido borrar cualquier rastro. Entonces recordé algo que casi había pasado por alto, la hora en que encontré la tarjeta en el coche. Fue justo después de repostar gasolina en Villa Santiago. Pensé en revisar las cámaras de seguridad del establecimiento, pero me encontré con otro muro. Fui hasta allí en persona. Pregunté por los registros. El encargado, un tipo joven que apenas prestaba atención, me dijo que las grabaciones se almacenaban por solo 48 horas y luego se sobreescribían. No había nada. Otra vez, vacío. Pero justo cuando estaba por rendirme, una noche encontré una publicación en un blog antiguo, sin comentarios, sin compartidas. Era de abril de 2017. Decía: a veces los peligros no te gritan ni te atacan. A veces te ofrecen ayuda y lo hacen en silencio. Te estudian y si no encajas en su juego, te dejan ir. Pero si sí, no hay vuelta atrás. No había nombres. Solo una foto. Una puerta metálica oxidada con letras despintadas que decían Taller E. La imagen estaba borrosa, pero la estructura era idéntica al galpón donde me habían llevado. Tomé una captura, la guardé y apagué la computadora. Me senté en la oscuridad de mi sala durante más de una hora, en silencio. Por primera vez, me di cuenta de que probablemente nunca sabría cuántas personas habían pasado por lo mismo. Cuántas no pudieron salir. Y lo peor, cuántas más pasarían sin que nadie hiciera nada. Porque si yo, con pruebas, con detalles, no había podido mover nada, ¿qué podía hacer cualquiera? Pasaron algunos meses. Intenté retomar mi vida con normalidad, pero la verdad es que todo lo que hacía parecía filtrado por esa experiencia. Cada ruta que tomaba, cada gasolinera donde paraba, cada rostro que se cruzaba conmigo en la carretera, todo me parecía parte de algo oculto. No hablaba del tema con nadie, ni con amigos, ni con familia. Lo que viví era difícil de contar sin que me miraran con escepticismo o me dieran palmaditas en la espalda diciendo que ya pasó. Un día, mientras organizaba unos papeles en casa, encontré por casualidad la captura de pantalla del blog con la imagen del taller. Algo me hizo detenerme. Era como si una parte de mí no pudiera soltarlo, como si ese lugar me hubiese dejado una espina clavada. Y tomé una decisión que hoy no sé si fue valiente o estúpida. Decidí volver, no para confrontar a Ernesto, ni siquiera sabía si estaría allí. Quería entender si lo que viví fue parte de algo mayor o solo un encuentro aislado que se grabó en mi mente por el miedo. Quería cerrar el ciclo. Planifiqué todo. Llevé una cámara pequeña, grabadora de voz, un GPS portátil que no dependía de señal celular. Le avisé a un amigo que haría un viaje y le pasé las coordenadas del último lugar conocido. Salí al amanecer con el mismo coche que había usado aquel día, aunque ahora con sistema de rastreo instalado por precaución. Tomé las mismas carreteras, los mismos desvíos rurales y eventualmente encontré el mismo camino de grava. Pero algo había cambiado.
Donde antes había árboles densos y maleza alta, ahora había tierra removida y rastros de maquinaria pesada. El camino estaba parcialmente bloqueado por una reja oxidada y señales viejas que decían propiedad privada. Pasé por un costado a pie, con la mochila al hombro grabando todo. Cuando llegué al claro, no lo podía creer. El galpón ya no estaba. Solo quedaban restos del piso de concreto, marcas negras de quemaduras y algunas estructuras torcidas, semienterradas en el barro. El terreno tenía marcas recientes, como si lo hubieran desmontado hacía poco. Lo más extraño, no había basura, nada de lo que normalmente queda cuando un lugar es abandonado. No había botellas, papeles, herramientas. Era limpio, demasiado limpio. Caminé por la zona con el corazón latiendo en la garganta, como si en cualquier momento algo fuera a surgir del monte. Pero todo estaba vacío, o eso creí. Justo cuando me disponía a irme, noté algo brillante bajo una piedra plana. Me agaché y la moví. Debajo había una placa metálica pequeña clavada en el suelo. Estaba grabada con un número, 1358, y nada más. Aquel número no tenía sentido inmediato. 1358. Lo leí varias veces, intentando encontrarle lógica. ¿Era una fecha? ¿Una coordenada? ¿Un código? No había contexto, no había explicación. Solo ese fragmento metálico escondido bajo una piedra, en un terreno donde nada parecía estar allí por accidente. Tomé una foto, la guardé en la mochila y me alejé rápido del lugar. Mientras regresaba al coche, no podía dejar de mirar por encima del hombro. Aunque el sitio estaba desierto, se sentía vigilado, el tipo de sensación que no se puede probar, pero tampoco ignorar. Al llegar a casa, lo primero que hice fue subir todas las grabaciones a la nube. No quería perder nada. Luego me senté frente al computador y empecé a buscar. Ingresé el número en foros antiguos, bases de datos públicas, archivos militares, listas de talleres clausurados. Nada, ni una coincidencia. Pero algo me llevó a revisar aquel blog donde había encontrado la imagen del taller meses atrás. Estaba inactivo, sin actualizaciones desde hace años, pero seguía en línea. Revisé cada publicación antigua hasta llegar a una de 2014. Enterrada en el archivo. Era corta, una historia fragmentada, con un tono casi poético, pero al final, en un párrafo solitario decía: fui el número 12, me dejaron ir, no volví a hablar de ello. Ahí lo entendí. 1358 no era un código, era una posición. Yo era el número 13. Y 58 personas marcadas, 58 intentos, sobrevivientes, víctimas. No lo sabía. Y lo peor, no tenía cómo averiguarlo. Durante los días siguientes, dormía mal. Me despertaba con sobresaltos, soñando con puertas que no abrían, con autos siguiéndome, con Ernesto de pie al otro lado del cristal de mi ventana, observando en silencio. Empecé a pensar que la verdadera amenaza no era él, o al menos no solo él. Tal vez había otros. Tal vez era parte de algo más grande. Un patrón, una lista. Y si yo era el número 13, ¿cuántos más habían logrado escapar antes que yo? ¿Y cuántos no? Volví a revisar la tarjeta plastificada que había guardado en un cajón con cinta adhesiva. La frase seguía allí, sin cambiar, pero algo se sentía diferente al leerla ahora. La próxima vez no corras. Ya no sonaba a advertencia, sonaba a promesa. Han pasado más de 8 meses desde aquella tarde en que volví al lugar donde todo comenzó. Desde entonces, no ha habido llamadas, ni mensajes, ni señales visibles de que alguien me esté siguiendo. Pero la calma no significa seguridad. Al contrario, la ausencia de rastro es lo que más me inquieta. Porque he entendido que lo que viví no fue una casualidad. No fue simplemente que mi coche se detuvo y alguien apareció. Fue un proceso, una prueba. Y aunque salí de allí por mis propios medios,
Nunca supe si eso fue porque fallé o porque no encajé. La vida siguió, claro. Trabajo, cuentas, rutinas, pero todo con una capa encima, como si cada cosa que hago ahora estuviera filtrada por el recuerdo de ese taller, de ese hombre, de esa puerta oculta y esa tarjeta plastificada. Hace 2 semanas, mientras limpiaba la guantera del coche, un gesto simple que antes no significaba nada, encontré algo más. Una hoja doblada en 4, entre manuales viejos y papeles de seguro. Pensé que era basura, pero al abrirla, vi una lista de nombres. Primero no entendí. Eran nombres comunes, algunos con iniciales, otros completos. Al lado de cada uno, una fecha. Algunas tenían una marca roja, otras un trazo negro que las tachaba, y entre esas líneas estaba mi nombre. Sin fecha, sin marca, solo mi nombre. El papel no tenía nada más, ni firma ni explicación. Lo guardé de nuevo. No por negación, sino porque entendí que no importaba lo que hiciera a partir de ahora. Ya estaba dentro. Fui elegido, tal vez observado, tal vez solo registrado. No lo sé. Pero lo que sí sé es esto. Desde aquel día, cada vez que cruzo una carretera vacía o veo un vehículo estacionado con alguien dentro, me invade la misma pregunta. ¿Es alguien más como Ernesto? ¿Otro mecánico? ¿Otra persona que simplemente espera el momento justo para intervenir? Hoy miro todo con otros ojos. Y aunque he intentado dejar atrás lo vivido, ya no puedo confiar en lo que parece normal. Porque aprendí, a la fuerza, que a veces el horror no grita, no sangra, no te persigue con cadenas, ni te arrastra por pasillos oscuros. A veces el horror te da la mano, sonríe y te lleva donde nadie pueda escucharte. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Y si alguna vez alguien te ofrece ayuda sin que la hayas pedido, piénsalo 2 veces, porque no siempre querrán ayudarte. Y si aún estás aquí, suscríbete, activa la campana y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más aterradora que has vivido. Tal vez no estés solo.